Como pueden ver en el video, nos verán trabajando con jóvenes en los pasillos de las escuelas y en las escuelas públicas de todo el país, del sureste de Wisconsin. Y es increíble que tengamos acceso a nuestras escuelas públicas. Tenemos acceso al centro de detención juvenil donde se encierra a los jóvenes de Kenosha y Rayne. Tenemos acceso para llevar a la esperanza de Jesús a nuestros jóvenes. Por eso me complace informar hoy que como ministerio en el sureste de Wisconsin, este año escolar hemos llegado a más de 700 jóvenes y adolescentes. Y lo estamos haciendo en 19 sedes ministeriales diferentes que incluyen 15 escuelas secundarias y preparatorias entre la zona sur del condado de Milwaukee, en las escuelas secundarias en Green Ale, en Oak Creek y Rainey, Kenosha, incluyendo la escuela secundaria Sion Benton en Sion, Illinois. De esos 711 jóvenes, 552 participan en la evangelización de discipulado con nosotros. Son 552 niños que comparten auténticas relaciones con Cristo. Y lo mejor de todo, me complace anunciar que 50 de ellos han recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador este año escolar. Es muy emocionante para nosotros y para ustedes como iglesia, ya que han pasado 20 años. Creo que ya son unos 20 años. Y llevo de hecho 23 con IFC, así que llevan 20 de los 23 años con nosotros en Juventud para Cristo. Y juntos estamos alcanzando la próxima generación con las buenas nuevas del Evangelio. Así que gracias, muchas gracias. Sería negligente si no lo dijera. Y no puedo decirlo suficiente. Gracias por ser fieles colaboradores en este ministerio. Ahora, el título de mi mensaje de hoy es Alcanzando a la próxima generación. Como dijo el pastor Will, es algo que me apasiona mucho. Si queremos alcanzar a la próxima generación para Cristo, debemos traer un niño a Jesús, ser un niño nosotros mismos y bendecir a un niño. Y hace poco en uno de mis devocionales leía la historia llamada Casey, una historia. Esta pequeña de 5 años estaba cada vez más emocionada por su primer día de kinder y su hermana Jamie, de 3 años, la observaba con gran fascinación mientras se preparaba para volver a la escuela por primera vez. El domingo antes del primer día de clases, Casey se cayó y se raspó la rodilla y empezó a llorar. Y Jamie, su hermana pequeña, al ver sangre en la rodilla de su hermana mayor, intentó consolarla diciéndole: no te preocupes, Casey, si mueres irás al cielo. Pero Casey la miró con lágrimas en sus ojos y le dijo: no quiero ir al cielo aún, yo quiero ir al jardín de niños. ¿Acaso no aman a los niños pequeños? A los niños pequeños y su fe sencilla y sus expresiones sencillas. Y Jesús los ama profundamente. De hecho, quiere que todos nuestros hijos y todas nosotros vayamos al cielo para estar con Él. Quiere que todos vengan a Él y tengan una relación con Él. La palabra de Dios dice muy claramente que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él, desde el menor hasta el mayor, no muera, sino que tenga vida eterna. Ahora, pensando en nuestra juventud, quizás algunos de ustedes están preguntándose acerca de la siguiente generación, ya que las jóvenes están abandonando la iglesia en masa
y sí, se gradúan de la preparatoria y no les importa si crecieron en la iglesia o lo que sea. Y estoy seguro de que muchos padres están haciendo todo lo posible para criarlos y educarlos a sus hijos en el camino correcto. Y en cierto modo, siento que predicar sobre este tema aquí en la iglesia City Life, perdón, en Kenosha City, es como predicar a los convencidos, porque ustedes como iglesia han sido muy buenos en llegar a los jóvenes. Observé desde el momento en que conocí al pastor Andy, ya casi tantos años que están con nosotros aquí en Kenosha, y vi cómo él impulsó el surgimiento de los estudiantes de Revolution y cómo esta iglesia siempre se ha preocupado por los jóvenes. Ha sido admirable y realmente alentador. Pero compartes esta preocupación por la próxima generación, porque por eso están abandonando la iglesia, están abandonando la fe, y debemos hacer todo lo posible para evitar que la abandonen. Estarás de acuerdo conmigo en que el panorama de nuestra juventud actual es muy sombrío y confuso. Podemos abarcar todo el espectro político. Es muy confuso para ellos. Podemos abordar cualquier tema y nuestros hijos están siendo bombardeados con mensajes que los confunden. Y quiero darte algunas características y atributos de las dos generaciones de jóvenes con las que trabajamos en este momento histórico. La primera es la generación Z, como la palabra zorro, como cebra. ¿Habías oído hablar de la generación Z? Son los jóvenes nacidos entre 1997 y 2012. La generación Z está influenciada por la era de Internet. Estos factores están moldeando a esta generación. La generación C, Internet. Representan la diversidad, la justicia social y la conciencia. Están creciendo en un mundo interconectado con información ilimitada a su alcance. Tienen acceso a todo tipo de información que puede resultarles confusa. Algunos eventos clave que definieron a la generación Z fueron el COVID-19. Lo primero que les viene a la mente es la pandemia que fue en el año 2020, una crisis global que impactó profundamente su educación y desarrollo social. Activismo contra el cambio climático. Creen todo tipo de cosas sobre el cambio climático y eso está infundiendo miedo en sus corazones y vidas. La adopción masiva de teléfonos inteligentes. Esta generación es inseparable de sus dispositivos digitales. No pueden separarse alguno de nosotros, las personas mayores. También llevamos nuestros dispositivos digitales a todas partes, ¿verdad? Pero esta generación, y tú no se puede separar de los dispositivos digitales. Por esta generación, no se puede separar. La tecnología es algo natural desde las redes sociales hasta el comercio electrónico. Con conciencia social, defienden la inclusión, la equidad y la responsabilidad ambiental. Son emprendedores. Muchos jóvenes están encontrando formas innovadoras de crear sus propias oportunidades. Y algunos de los aspectos culturales más destacados de la generación Z son plataformas como TikTok, que dominan sus expresiones creativas, las oportunidades de juego y las comunidades, los influencers de YouTube. ¿Cuántos de ustedes han oído hablar de eso? La generación Z es una generación única de jóvenes con una combinación de creatividad y pragmatismo que los posiciona como el
futuro. Piénsalo en un momento. La generación Z ha estado entrando en la edad adulta cada año durante los últimos años y son la próxima generación que liderará nuestras empresas, nuestras iglesias, nuestro gobierno. Van a llegar muy rápido. La generación Z tendrá el control y la dirección de nuestras vidas. Ahora sé que algunos de ustedes están pensando y dicen, oye, qué miedo. Bueno, es curioso cómo la generación mayor siempre piensa así sobre los jóvenes. Pero hay un buen futuro, hay cosas buenas de la generación Z que debemos fomentar, cultivar, acoger y encauzar hacia Jesús. La única esperanza que les queda. Amén. Ahora, aquí está la generación alfa. La generación alfa son las jóvenes nacidos entre el 2013 y 2024. Esa es la generación alfa. Y esta es una área definida por la alta inteligencia artificial y la conciencia climática y la conectividad global, por nombrar solo algunos. Los eventos climáticos y conectividad, por nombrar algunos, y que definen a la generación alfa son que los avances tecnológicos, la inteligencia artificial y la automatización son parte integral de su mundo. Ahora, yo soy un baby boomer. Sí, tengo esa edad, nací el último año del baby boom. En el 64, cumplí 60 años el año pasado. Y por cierto, hoy me acompaña mi esposa Idria, que con quien llevo 41 años casados. Somos orgullosos padres de 4 hijos adultos, pero lo mejor es de todos los que la mejor parte es que tenemos 12 nietos. Sí, gracias. La Navidad es muy cara, pero algunos de esos niños, bueno, todos nuestros nietos pertenecen a la generación alfa. Y están creciendo en un mundo de avances tecnológicos a un ritmo acelerado, con concienciación sobre la crisis climática y adaptación post pandemia. Su infancia está marcada por una nueva normalidad en salud y educación. Algunos comportamientos estereotipados. Los jóvenes de la generación alfa se adaptan rápidamente a los rápidos cambios tecnológicos y socioeconómicos y sin ningún esfuerzo. Son personas muy adaptables, son creativos y colaborativos y esas son cosas buenas que debemos fomentar y adoptar. Algunos de los aspectos culturales destacados que la generación alfa está experimentando son las tecnologías interactivas como la realidad virtual, que se está convirtiendo en elementos esenciales del hogar. Algún día la generación alfa tendrá sus hogares completamente automatizados. No sé si lo sabes, pero si te fijas, todo lo de Alexa, todo lo automatizado en casa, enciende las luces. Muy pronto aparecerá un perro robot y traerá tu periódico o revista. Algunos de ustedes piensan que es gracioso, pero probablemente lo veremos. El contenido educativo es una gran batalla ahora mismo en el gobierno y en la política. ¿Saben de lo que hablo? ¿Lo ven? Hay fuerzas oscuras
que están introduciendo basura en las mentes y corazones de nuestros hijos. Basura. La única palabra que se me ocurre es basura. Pero nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, debemos hacer algo o lo que sea necesario para asegurarnos de que eso no suceda. Y lo que sucede aquí en la iglesia, y lo explicaré a medida que avance en este mensaje, es un apoyo para nuestros niños y jóvenes. Y así todo el mundo de la generación alfa será y está convirtiendo en herramientas impulsadas por la inteligencia artificial. Las generaciones de una historia que apenas comienzan, pero tienen un potencial increíble para moldear el mundo futuro. Y por eso debemos llevar el evangelio a esta generación, tanto la Z como la alfa. Pero saben, todo lo que estoy describiendo es la visión del mundo, el enfoque, la cultura y todo eso. Lo importante para nosotros es cómo ve Dios estas generaciones y cómo Dios, qué es lo que Dios piensa. Eso es lo importante de todo esto y cómo Dios siente de todo esto. ¿Cuál es el corazón de Dios para la generación Z y la generación alfa? Así que si tienes tus Biblias, permítame invitarlos a leer el Evangelio de Marcos, capítulo 10, donde Jesús comparte su pasión por los niños y ayuda a sus discípulos a aprender lecciones importantes sobre cómo ministrar a los niños. Así que si tienen el capítulo 10 de Marcos, respondan diciendo, ajá, sí, sonó bien. Esto dice la palabra de Dios en Marcos capítulo 10, entre versículos 13 y 16. Les traían niños para que los tocara. Los discípulos los reprendían, pero al verlo Jesús se indignó y les dijo, dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan, porque de los tales es el reino de los cielos. De cierto les digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y los tomó en sus brazos y los bendijo poniendo las manos sobre ellos. A la luz, lo que acabamos de leer en la palabra de Dios, aquí hay algunas preguntas que debemos hacernos. ¿Cómo nos convertimos en el tipo de iglesia donde los niños tienen contacto con Jesús regularmente y disfrutan estando con Él? ¿Cómo ayudamos a la próxima generación a conocer y amar a Jesús tanto o incluso más que nosotros? Hazte esta pregunta. ¿Cómo lo hacemos? Leemos en el versículo 13 que la gente traía niños pequeños a Jesús para que los tocara, pero los discípulos los rechazaron. ¿Cuántas veces vemos a gente censurando y manteniendo a los jóvenes a distancia? O enviándolos a otra habitación de la casa, o del edificio mismo, o donde quiera que puedan estar. Y saben, a veces me entristece ver una iglesia segregada y sé que los niños y jóvenes necesitan programas para que aprendan y puedan enseñarles en un idioma y una forma que entiendan para su edad. Pero nada me bendice más que ver a los jóvenes llenar nuestros asientos y adorar a Dios juntos con mamá y papá, abuela y abuela. He estado en iglesias donde los niños y jóvenes se reúnen en un edificio como este
y adoran juntos como con mamá y papá. Y es impresionante verlo. Y luego cuando llega la hora de que los niños se diviertan, los despiden y que se diviertan. Aprecio mucho a los trabajadores con niños y jóvenes. Sí, es un buen lugar. Ahora, piensa en cuando una madre joven está en el aeropuerto y lleva a sus pequeños a cuestas. En un brazo lleva a un bebé que llora y en el otro a un niño pequeño que es muy activo. Y suban al avión. ¿Qué es lo primero que piensas si estás en ese avión y ves a una madre entrar con esos pequeños en brazos? Sé sincero. Sí. Y dices, ay no, ese niño que grita se va a sentar a mi lado, detrás mío, me va a tirar el pelo, va a estornudar y voy a tener el pelo lleno de mocos. ¿Te imaginas las cosas que sabes? Ya sabes de lo que hablo. La cuestión es que a veces nuestras actitudes y acciones le dicen a los niños y jóvenes, no eres bienvenido aquí. Y eso es lo que perciben. Nuestra forma de responderle puede atraerlos o alejarlos. Marcos 10:14 dice que al ver esto, Jesús dice que se indignó. Y Jesús les dice, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan. Literalmente, dejen de impedírselo. Eso es lo que Jesús está diciendo, porque de quienes son como ellos es el reino de Dios. Jesús es genial con los niños, ¿verdad? Podía verlo sonreír de oreja a oreja cuando veía jóvenes y niños acercarse a él. No lo veo rechazándolos. Así que si queremos convertirnos en el tipo de iglesia donde los jóvenes conozcan y amen a Jesús, tanto a más que nosotros, debemos tener cuidado de no obstaculizarlos de ninguna manera. Debemos tener cuidado de ponerles ningún obstáculo. En pocas palabras, debemos hacer todo lo posible para que este sea un lugar acogedor para los niños y familias. A ver. Y por favor, sé que no en el mundo cristiano, un Disney World, Disney no es uno de los favoritos, así que por favor no me envíes cartas. Pero el valor central del propio Walt Disney, el fundador, cuando creó Disneylandia y Disney World, su sueño era crear una experiencia inolvidable para los niños. Quería un lugar donde los niños pudieran estar con sus padres y abuelos y quedar totalmente maravillados. No solo divertidos, sino asombrados. Creo que eso es la actitud que la iglesia debería tener en cuanto al ministerio infantil y juvenil. Queremos que nuestros niños se asombren de estar aquí con nosotros. ¿No creen eso? No divertidos, pero asombrados. Walt Disney quería un lugar donde los niños se importaran y fueran valorados. Walt Disney escribió una vez y citó, tanto mi estudio de las escrituras como mi carrera entreteniendo a niños me han enseñado a apreciarlos. Fin de la cita. Bueno, al parecer Walt Disney leía la palabra de Dios. Y eso fue exactamente lo que hizo. Él valoraba a los jóvenes, los apreciaba. Ahora bien, no digo hoy que la iglesia de la ciudad de Kenosha tenga que convertirse en nuestro Disneylandia. Dios no nos llamó a ser como iglesia un parque de diversiones.
pero podemos ser un lugar seguro donde niños y jóvenes puedan divertirse y conocer a Jesús. Y gracias. Aprecio el trabajo que los pastores Andy, Will y Brandon y sus equipos han realizado con los niños en el ministerio juvenil aquí en Kenosha. ¿No aprecias eso? City Kids y Revolution Youth son ministerios importantes. No solo importantes para estas familias, son importantes para la ciudad, por nuestra zona, por nuestra región, porque si no llegamos a los jóvenes, niños y jóvenes, es poco probable que lleguemos a ellos como adultos. La triste realidad es que cuanto mayor es la edad, menos probable es que las personas respondan al Evangelio. De hecho, la mayoría de los creyentes en nuestras iglesias hoy en día llegaron a la fe en Cristo antes de los 21 años. Y piensa en eso. Esa fue mi historia. Y vine a la historia de fe en Jesús a los 19 años y me perdí por mucho. Entre la edad adulta desde mi adolescencia, en el último año de mi adolescencia fue entonces cuando el 22 de abril, la semana pasada, celebré 41 años desde que entregué mi vida a Jesús. Y sí, el 22 de abril de 1984. Así que debemos hacer todo lo posible para acercar a un niño a Jesús. Debemos hacer todo lo posible para alcanzarlos desde pequeños. Y no debemos hacer nada que impida que un niño se acerque a Jesús. Debemos hacer todo lo posible para guiar a los jóvenes de la presencia de Dios por todos los medios posibles. Amén. Y sí, queremos alcanzar a la próxima generación, debemos acercar a un niño a Jesús. Y más que eso, debemos ser niños nosotros mismos. Debemos dejar atrás la pretensión y la sofisticación acortonada y revestirnos de la fe sencilla de un niño. Eso es lo que Jesús dice. Y eso es lo que Jesús nos dice para hacer. Marcos 10 dice: de cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él como un niño. Pero, Osmar, ¿sabes? Un niño no puede leer mi libro de teología sistemática que tengo en mi estantería y que lo leo todas las noches. Y un niño no puede ver y entender lo que está pasando hoy en Fox News. En cuanto a la fe en Jesús, no nos comportemos como niños, seamos como niños en nuestra fe y simplemente confiemos en el Señor y digamos Abba, que en las escrituras significa papá o Abba padre. Abba padre, trátalo como nuestro papá, padre. Confíen en él como niños pequeños. Esa es la única manera de entrar al reino, eso es lo que Jesús dijo. Si leemos un poco más adelante de Marcos 10, la siguiente parte de la escritura es la historia del joven rico. En el versículo 17 vemos que no entendió la idea. No pudo entrar al reino por falta de esa fe sencilla. Quería saber qué debía hacer para heredar la vida eterna, pues, bueno, Jesús le dijo lo que tenía que hacer: vender todo lo que debía y dárselo a los pobres. Jesús sabía que era un joven bastante rico. Probablemente era muy sofisticado. Probablemente tenía todo este tipo de riquezas.
Y si hubiera sido en estos tiempos, probablemente conducía un coche espectacular. ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Bueno, heredar la vida eterna no es cuestión de algo que hagamos, es cuestión de algo que Dios ya hizo en la cruz cuando Jesús murió por nuestros pecados y resucitó. Amén. Solo necesitamos aceptarlos como niños pequeños y confiar en Jesús. Es simple. Ahora, el siguiente punto que quiero destacar es que si queremos alcanzar a la próxima generación, si queremos que conozcan y amen a Jesús como nosotros, debemos traer un niño, debemos ser un niño y finalmente debemos bendecir a un niño. Y este es el punto. Debemos animar a nuestros hijos con verdadera pasión y entusiasmo. Debemos celebrar con fervor quiénes son y en qué pueden convertirse. En lugar de criticar a nuestros jóvenes por sus defectos, y verdad que los tienen, sí, nadie es perfecto, ¿verdad? Pero en lugar de criticarlos por esas cosas, hablemos bien de ellos con entusiasmo. Eso hizo Jesús. Eso es lo que Jesús quiere que hagamos por los jóvenes. Y no digo y ni sugiero que nunca sea correcto disciplinar a nuestros hijos ni corregir comportamientos inapropiados. No lo digo porque haya un lugar y un momento para hacerlo. Y lo hay. Los niños necesitan disciplina. Los niños y jóvenes quieren disciplina. Permítame repetirlo. Los niños y jóvenes necesitan disciplina. Necesitan que los corrijamos. Están esperando, están gritando, lo sé. Y me doy cuenta, visito el centro de detención juvenil. Y el problema más recurrente de esos jóvenes a los que quiero abrazar cada vez que entro, es la falta de disciplina que han tenido. No tenían disciplina. Eran huérfanos de padre. Sus padres habían tratado mal por esa razón. Por eso están en un centro de detención juvenil. Podemos ministrar a estas personas, a estos jóvenes, y llevarlos al Evangelio. Y les digo esto. Igual y así el superintendente del centro de detención juvenil se nos ha acercado y nos han dicho cosas como, vaya, desde que empezaron a compartir el Evangelio con fulano, este chico que está encerrado aquí ha cambiado. Y por cierto, aquí hay algo por lo que podemos alabar a Dios. Cada semana, el centro de detención juvenil del Racine, donde encierran a los jóvenes de Kenosha, hemos tenido entre 40 y 60 jóvenes. El 25% son niñas. La semana pasada, nuestro director, el director de los Jóvenes para Cristo del Centro de Detención Juvenil, me envió una nota y dijo: Omar, alabado sea Dios, por primera vez en la historia del Centro de Juvenil no hay chicas que están siendo detenidas. Alabado sea Dios. Las chicas lo están logrando. Debemos luchar por nuestros hijos, debemos luchar por las familias. Y debemos. Nuestros hijos necesitan estar rodeados de la gracia y la misericordia de un Dios que los ama.
Marcos 10:16 dice, y Jesús los tomó en sus brazos, los bendijo, poniendo las manos sobre ellos. Seamos la iglesia que trae esperanza y da vida a las almas de nuestros jóvenes. Seamos una generación de cristianos maduros que dejen un legado de bendición para nuestros jóvenes, para las próximas generaciones. Amén. Así que noté que en este servicio tenemos algunos jóvenes y voy a ponerlos en aprietos. ¿Está bien? Niños, los voy a pedir que se pongan de pie donde están, jóvenes, adolescentes, niños. Y quiero que bajen y se pongan de pie aquí mismo. Vengan. Intento avergonzarlos, intento animarlos y bendecirlos. Eso es lo que intento hacer. Y este niño es genial. Vamos, un aplauso para nuestros niños. Y si son padres en este servicio, quiero que se pongan de pie y se unan a ellos. Si son familiares o incluso amigos, vengan y únanse a ellos aquí y pongan sus manos sobre sus hombros como familia. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Y también habrá quizás pronto dedicaciones para bebés. Y creo que es el mayo 11. Y la dedicatoria de bebés no es un sustitutivo del bautismo. No, aquí no nos gusta bautizar a infantes. Pero no condenamos esa práctica, no. Pero la dedicatoria de bebés se trata principalmente de que los padres se dediquen a sus hijos en el camino correcto para que al final no se desvíen de él. Así que, iglesia, pónganse de pie conmigo y quiero que hagan algo significativo. Quizás les parezca raro, pero quiero que extiendan una mano aquí. Estos niños representan a los niños de Kenosha, a los niños de la ciudad, a los niños de la revolución. Los representan a ellos y a sus mamás y papás. Son personas muy valiosas. Personas que necesitan aliento, necesitan, como iglesia, nos pongamos de pie junto a ellos y les digamos, te amamos, queremos que sean todo lo que Dios quiere que seas. Así que Padre, en el nombre de Jesús, Señor, le elevo a estas familias hacia ti. Jóvenes, madres, padres, bebés, Señor, esta generación. Señor, que las generaciones que estos niños y jóvenes representan ahora mismo, Padre, simplemente los elevo hacia ti, Señor. Y te pido, Padre, que los cuides y los abraces con tus abrazos. Señor, eres un buen Padre. Lo creemos, Señor. Oro por la iglesia de la ciudad de Kenosha para que se convierta y siga siendo un faro de luz en Kenosha y más allá. Padre, sé un faro de luz en el mundo para las familias y los niños, donde los jóvenes puedan entrar y maravillarse de estar en tu presencia. Gracias, Señor, por la obra que haces en esta iglesia. Gracias, Padre. Señor Jesús, te alabamos, te honramos por lo que haces, Padre, y que nazca en los corazones de estos jóvenes y adolescentes, Señor,
que nazca en sus corazones un mayor deseo de seguirte con todo su corazón, Padre, para que se asombren no por la programación y que se emocionen no por programas ni cosas, sino por ti, Padre. Estén emocionados de estar en tu presencia, Dios. Semana tras semana, día tras día, 24/7, Padre. Mientras continúas tu obra de bendecir a esta familia de la iglesia, Señor Jesús. Y es en tu nombre que oramos, en el nombre fuerte y poderoso de nuestro Salvador. Y todos digan amén. Un aplauso para los jóvenes. Gracias una vez más. Gracias, Señor. Gracias. Como iglesia es un honor para nosotros ser una pequeña parte de todo lo que Dios está haciendo en y a través de tu vida. Y nos encantaría acompañarlos en ese camino. Si te convertiste en el cristiano hoy, tu próximo paso es el bautismo. El bautismo es cuando haces pública tu fe en Jesús como símbolo de pasar de una vida pasada a una nueva. Si quieres saber más sobre el bautismo, solo tienes que ir a visitar kenosha.church/events. Más allá, si quieres conocer tus próximos pasos como nuevo cristiano, todo lo que tienes que ir a kenosha.church/next steps.